El traslado de reos a los hospitales continúa en el debate. La ministra de Salud aseguró que se reforzará la seguridad perimetral, mientras Gobernación activa protocolos para la logística y traslado de los privados de libertad. ¿Terminará esto con el terror que provoca los enfrentamientos entre pandillas? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Traslado Reos. A continuación, los dejo con la nota del día. El sistema penitenciario activó sus protocolos de seguridad sobre el traslado de reos al Hospital General, reforzando la seguridad al asignar 2 guardias penitenciarios por reo, además de la vigilancia perimetral de la Policía Nacional Civil. Aquellos privados de libertad donde su condición sea realmente crítica serán también trasladados previo a la evaluación que haga el médico sobre el caso en particular. El acompañamiento que se está haciendo por parte de los elementos de seguridad del sistema penitenciario es de 2 elementos por cada reo. Adicionalmente, PNC ha desplegado sus esquemas de seguridad en todo lo que es el área del Hospital San Juan de Dios. Otra medida fue rehabilitar las clínicas dentro de las cárceles para evitar la movilidad de los reos, tanto en el sistema de salud como en las audiencias judiciales. Depende del perfil de cada privado, se hará el análisis de riesgo y así se asignarán los elementos para el traslado. La cartera de salud espera la efectividad de los protocolos que garanticen las medidas de seguridad al personal médico y pacientes. Esto implica establecer mejores horarios para que los privados de libertad no permanezcan más tiempo del necesario dentro de las instalaciones. También implica establecer mejores entradas y salidas para que los privados de libertad no tengan acceso a visitas que no han sido autorizadas. Bienvenidos a Sin Filtro. Noche de lunes iniciamos la semana con el tema de los hospitales y la polémica por el traslado de los privados de libertad a los centros asistenciales, el derecho a la salud de los reos, las medidas de seguridad, la atención a las personas que llegan a estos centros de asistencia. Un tema polémico, un tema que ha causado furor en redes sociales. Hay quienes piensan que los reos no deberían de salir de las cárceles y deberían de ser atendidos en los centros en las cárceles, en los centros de detención, sin necesidad de poner en riesgo a la población. Ese es el tema de la noche, la etiqueta SF Traslado Reos. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Girin, Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, desde la semana pasada el tema de la seguridad en los hospitales, las amenazas hacia el personal del Hospital San Juan de Dios, esto debido a la atención que se tiene en esos espacios a los reos. Ha sido un tema que ha provocado polémica. Lamentamos la muerte de la comunicadora del San Juan de Dios, este hecho que se realizó el viernes último, y bueno, queda para discutir este tema y buscar una solución más segura para las personas que llegan a los hospitales, Daniel. Sí, yo creo que una de las propuestas que más se está moviendo ahora en redes es que pudiese existir una capacidad instalada dentro de las prisiones para no tener que hacer esta clase de traslados y mezclar a gente que tiene un perfil criminal claramente peligroso con gente que está siendo atendido en estos hospitales, porque se ha visto la clase de ineficiencia que tiene el sistema penitenciario para mover y coordinar esta clase de presos. Yo apostaría por esa solución. Sin embargo, instalar clínicas dentro de los centros penitenciarios, la experiencia, nos ha enseñado de que se comenzó una clínica donde existían la disponibilidad de 6 médicos y esto se redujo a 1, y el tema del abastecimiento es también un problema en esos centros. Entonces, el problema que tenemos afuera del sistema de salud también se reproduce en las cárceles. El problema se va a reproducir en general porque el sistema penitenciario funciona terriblemente mal. Estamos hablando de soluciones, obviamente esas soluciones van a requerir claramente de nuevas instalaciones, más dinero, más financiamiento y sobre todo un personal más capacitado. O sea, porque esos 2 guardias que van acompañando a cada reo, por regla general, es capital humano de baja capacitación. Estuardo, ¿qué hacer a corto plazo
para garantizar la seguridad de las personas que llegan al Hospital San Juan de Dios, al Hospital Roosevelt, y que se ven diariamente con estos elementos del sistema penitenciario y también con los reos que llegan ahí a recibir atención? Bueno, primero, lamentando el asesinato, entendemos que por toda la información que ha circulado, que fue amenazada antes, ¿verdad? Hay una línea de investigación. En una línea de investigación que dice que la vocera fue amenazada antes, y primero lamentamos profundamente de una colega y una mujer dedicada precisamente a lo complicado que ha de ser trasladar información del hospital, un hospital de un sistema en quiebra, básicamente, ¿verdad? Pero miremos todos los actores del proceso. Primero tenemos a los enfermos, a los pacientes que no están en el sistema penitenciario. Luego, aparte de ellos, tenemos también sobre ellos y sobre quienes lo llevan y sobre los guardias, una amenaza básicamente de liberación, principalmente de mareros, porque hay que decirlo, esto está restringido a los grupos de pandilleros. A las pandillas. Sí, a las pandillas. Luego tenemos dentro de los hospitales enfermeras, tenemos doctores, pero también tenemos un grupo muy fuerte que son los que reciben emergencia de todos los practicantes de las escuelas de medicina de las universidades de Guatemala. Preguntaban hoy por qué estaban ahí los representantes de las universidades. Por supuesto que tienen que estar ahí. Ahí están sus estudiantes, ahí está el grupo, digamos, que va pronto a graduarse o seguir especialidades, está ahí. Y luego la pregunta que hacen todos, si realmente deben trasladarse o no. Esto tendría que pasar por una etapa intermedia en la cual se determine si sí o si no, que yo creo que fue lo que anunció precisamente el vocero del sistema penitenciario, que va a pasar por una etapa en la cual van a ver si es trasladable o no es trasladable. Pero aunque haya mucha seguridad en los hospitales, siempre está el peligro de punto A a punto B. Y solo para recordarle un caso que fue muy sonado y que obviamente nos asustó a todos, fue la liberación de unos reos que hubo precisamente viniendo por carretera Salvador, por Pradera Concepción. Ahí hubo una liberación y pararon entre los edificios, hubo balacera, hubo todo. Entonces, ese peligro no solamente se refiere a el área de salud, sino también al área de juzgados, sino también al área y la pregunta es si debe, porque a veces no tiene que ver enfermedad, a veces es en el traslado de las cárceles, de los presos a las cárceles, a los juzgados o al sistema. Pero para eso, por ejemplo, y volvemos otra vez a un tema que hemos insistido bastante en este programa, si tienes una buena clasificación de la peligrosidad del reo, tú podrías tener audiencias vía una teleconferencia. O videoconferencia. Por ejemplo, hay gente que es bueno que no salga jamás de la cárcel y que no salga jamás de un recinto de máxima seguridad. ¿Para qué lo vas a andar trasladando si puede tener perfectamente una teleconferencia y que se esté dando el juicio como Dios manda en el juzgado? Sí. Pero Daniel, aquí te van a acusar de que esa es una violación a sus derechos humanos. El hecho de estar en otro sitio atendiendo a las ONG, ¿verdad que sí, televidentes? Aquí las ONG de derechos humanos defienden al reo, defienden al preso, ¿verdad? No van a defender a la vocera, ni a los pesistas, ni a las enfermeras, ni a los doctores, ni a los guardias del sistema penitenciario. Pero ¿cuál sería el argumento ahí? ¿En qué momento? Que es una violación a los derechos y que él tiene que estar cara a cara. No sé qué argumento utilizarían, pero aquí se ha sobrevalorado el término de derechos humanos en cuanto, hasta la palabra que utilizamos, ¿verdad? Privado de libertad, como que nosotros tenemos la culpa que esté privado de libertad. Lo que sí es que al no contar con una clasificación, no sabemos, vemos una generalidad y no sabemos la diferencia entre un reo A y un reo B. Si el reo A está ahí por una falta menor, no creo que existiera un problema en movilizarlo. Pero si es un cabecilla de una pandilla o una persona que es considerada de alta peligrosidad, pues esa clasificación no existen o no la quieren realizar. ¿Quiénes son los que autorizan estas salidas? ¿Cómo se autorizan estas salidas? Habría que preguntar. Vamos a la pausa, regresamos con el tema, ya lo sabe, SF, traslado reos. Volvemos.
Nosotros en este momento, como trabajadores, tenemos que velar por la seguridad de todos los compañeros, porque el hospital no solo lo componen los médicos, los componen enfermeras auxiliares, trabajadores de la limpieza. Las declaraciones de los trabajadores del Hospital San Juan de Dios que manifiestan su temor por estas amenazas y los últimos hechos violentos que han ocurrido alrededor del hospital. Ellos quieren que se garantice la seguridad, no solo de los médicos, también del resto de trabajadores, del personal administrativo del Hospital San Juan de Dios. Ya lo mencionábamos, las universidades también están pidiendo garantías antes de enviar a sus estudiantes a las prácticas. Antes del corte hablábamos de estas solicitudes, estos permisos para llegar a los hospitales. ¿Quién los está autorizando? ¿Cómo se están autorizando? Ahora dice el Ministerio de Gobernación que van a trasladar solo a aquellas personas que tengan un problema de salud grave, pero ¿quién está diciendo este sí, este no? ¿Y quién decide, ¿y bajo qué criterios? ¿Quién decide que es grave? Y obviamente el sistema penitenciario no tiene dentro de sí el personal calificado para decir si una condición es grave o una condición no es grave, o qué grado de atención tiene que tener, ya sea en el recinto o ya sea en un centro especializado. Entonces va a tener que tirar de otras instituciones que son las que tienen en última instancia que decidir, no hay otra. O sea, por lo menos dar un informe médico de cómo tienen que atender al paciente. Mira, de entrada tendrían que tener un internista, ¿verdad? Como un primer punto. Como un primer punto. Y, digamos, cuando esta persona dice, no puedo atender esta situación, este cuadro médico, se pasa a un segundo punto. ¿Existirá eso en el sistema penitenciario o realmente cualquiera de estos reos que dice estar enfermo o que necesita una evaluación o estar internado, sale fácilmente pues, de ¿cómo las cárceles? ¿Cómo distinguir entre quién realmente lo necesita y quién no? Y quién ve la oportunidad, quién es parte de esto como un espacio de oportunidad, de la estratagema y digamos de la estrategia para escapar o para atacar o alguien que se aprenda, que vaya digamos de la Mara 18 y que sea atacado por los de la 13, o que sea de la 13 y que sea atacado por los de la 18, pues. El problema ahí es quién hace la primera evaluación. Y a ver si no hay, la triquiñuela no está en precisamente que tienes que trasladarle para hacer la evaluación de si está bien o está mal. Entonces ahí podrías tener alguien perfectamente sano que fingiese algún tipo de síntomas y lo trasladen para hacer la evaluación y ahí que se produzca el ajuste de cuentas o lo que sea. Los criminales son bien inteligentes. Por supuesto. Hay que adelantarse a ellos, hay que prever que van a conocer el sistema mejor que la propia institución. Bueno, y en estos momentos la creación de clínicas adentro de las cárceles suena difícil, una inversión de ese tamaño y en este momento, ¿cómo hacerlo? ¿Cuánto tiempo va a durar la construcción de estas clínicas o abastecer las que existen? Y ahora yo pregunto a los televidentes, ¿y por qué ese es un servicio que necesaria y obligatoriamente lo tendría que dar el Estado? ¿Y eso por qué no se puede subcontratar? Pues pregunto, pues, porque ¿por qué tiene que ser exactamente dentro del parámetro de yo sé que van a decir seguridad, pero lo que tenemos ahorita tampoco te garantiza mayor cosa. Ahora, entonces, ¿por qué no bajo ciertos parámetros se puede dar ese servicio? Pero te estás refiriendo a dentro de las cárceles. O a la par de las cárceles. ¿Por qué los juzgados y estos lugares no son construidos si se van a construir a la par de las cárceles? ¿Por qué tienen que moverse desde toda carretera Salvador y a las 5 de la mañana vienen todos ahí, por donde yo vivo en la zona 18, y ahí viene uno con las perreras, ¿verdad? Para que vienen a los tribunales y entonces... Pero la primera pregunta es, ¿por qué hay que moverlos de punto A a punto B? Esa sería mi primera pregunta. Y segundo, ¿por qué tiene que ser un servicio que obligadamente lo preste el Estado?